Quisiera en estos momentos abordar un tema que tiene mucha claridad bíblica, que es el asunto de hablar en lenguas. Si prestamos atención a lo que dice la Biblia y lo creemos, vamos a llevarnos, hermanos, una sorpresa muy grande, ya que la gran mayoría en el mundo cristiano ha presenciado todo lo contrario a lo que dice la palabra en sus iglesias y han cerrado sus bocas. En un mundo donde la diversidad lingüística es cada vez más grande, este don es una herramienta poderosa para la edificación de la iglesia y la expansión del reino de Dios. Sin embargo, también es un tema que ha sido mal entendido y tergiversado en muchas iglesias. Así que vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre el don de lenguas y cómo podemos aplicarlo nosotros en nuestras vidas diarias. La Biblia enseña que el don de lenguas es hablar en idiomas diferentes. En 1 Corintios 12:10 dice la palabra: a otro la fe por el mismo espíritu, a otro los dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el don de lenguas, a otro la interpretación de lenguas. Aquí vemos que el don de lenguas es un regalo especial que Dios da a algunos creyentes para que puedan hablar en idiomas diferentes. Cuando alguien habla en lenguas, ¿a qué se refiere con lengua? La Biblia siempre que habló de lenguas se refería a un idioma. Ahora vamos a ver que si yo tengo un amigo que habla dos lenguas, es decir, dos idiomas, tiene un don. Y si mi amigo habla una sola lengua, pero se va a China y predica en chino, Dios le dio la lengua en el momento. Porque hablar en lenguas es hablar en otros idiomas. Y si mi amigo me habla en chino a mí, voy a necesitar entonces alguien que tenga el don de interpretación para poder entender. Porque ese era el otro don que vimos que mencionaba el apóstol Pablo, la interpretación de lenguas. Generalmente en el tiempo de los apóstoles, si alguien tenía el don de lenguas, se necesitaba alguien con el don de interpretación de lenguas. De otra manera, Pablo no lo hubiera mencionado en sus cartas. El don de lenguas no es balbucear o hablar sin sentido. En 1 Corintios 14, 10 y 11 dice lo siguiente: si no hay nadie que interprete, guarde silencio en la iglesia. Hable solo para sí mismo y para Dios. De lo contrario, si todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden, ¿no dirán que están locos? Aquí vemos que el don de lenguas no es balbucear o hablar sin sentido, sino que es hablar en idiomas diferentes para edificar a otros. Repetimos, si no hay nadie que interprete, guarden silencio. Por eso pastores, líderes que dicen tener el don de lenguas, si nadie nunca los interpretó y ustedes siguen practicando eso en la congregación, están yendo en contra de la voluntad de Dios. A menudo paso por iglesias donde el pastor o líder balbucea a los gritos con la misma palabra que la practicó en privado y los hermanos dicen amén. Pero si le preguntás a los hermanos, ¿qué dijo el pastor en lenguas? No saben. Es un culto ignorante, es un culto sin sentido. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 14, 19 y 20, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Me llama la atención que nos dice, no sean niños en su modo de pensar, es decir, maduren. ¿No es mejor hablar y que te entiendan? ¿Qué sentido tendría que yo comience a hablarte en otra lengua? ¿Te voy a edificar? No.
Por eso dice, es mejor hablar 5 palabras que se entiendan, que 10.000 palabras que no se entiendan. El don de lenguas requiere a un intérprete. En 1 Corintios 14, 27 y 28 dice, si alguien habla en lenguas, que sean 2 o 3, uno después del otro, y que haya alguien que interprete. Si no hay nadie que interprete, guarde silencio en la iglesia. ¿Vieron el orden que presenta el apóstol Pablo? Hable uno, luego hable el otro, y luego hable el que interpreta. Aquí vemos claramente que el don de lenguas requiere a un intérprete para que los demás puedan entender lo que se está diciendo. Hoy en día, hermanos, muchos balbucean, intentan engañar a la gente, desafortunadamente intentan engañar a Dios. Este don de lenguas ha sido malentendido, ha sido tergiversado. Algunas personas balbucean y hablan sin sentido, pretendiendo que están hablando en lenguas. Pero la Biblia es muy clara. Si no hay intérprete, no sirve. No podemos engañar a la gente con palabras vacías, palabras sin sentido. Si en tu iglesia alguien habla en lenguas y nadie lo interpreta, te quiero decir que estás escuchando a líderes que ni siquiera leen la Biblia. Líderes que si leyeron la Biblia entonces no la están obedeciendo. Esas iglesias están en el seno de Babilonia. Lenguas desconocidas. Esas lenguas solo se hablaron en Babel. Lo que sucedió en la Torre de Babel es que Dios confundió las lenguas para que no siguieran con su obra. De Babel viene la palabra Babilonia, que significa confusión. Esa misma confusión que hubo en la Torre de Babel es la confusión que hay hoy en las iglesias, donde el pastor habla en lengua desconocida y nadie entiende lo que dice, y no hay intérprete para que puedan entender. La Biblia habla del don de lenguas como un regalo de Dios. Es un regalo para la edificación de la iglesia, pero debemos usarlo de manera responsable y bíblica. Solo cuando haga falta, solo cuando sea necesario, solo cuando hay alguien que necesita oír el Evangelio en su propio idioma. Si alguien habla en lenguas, debe haber intérprete para que los demás puedan entender. No podemos balbucear, no podemos hablar sin sentido. De todas las palabras que nosotros hablemos, rendiremos cuenta ante Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. No intentemos engañar a los demás. Todo saldrá a la luz. Algunos pretenden que tienen el Espíritu Santo. Debemos ser honestos y transparentes en nuestra adoración y en nuestra vida diaria. Recuerden, tener el Espíritu no te hace hablar en lenguas. El don de hablar en otros idiomas viene de Dios, pero el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de tener el Espíritu, es como escribió el apóstol Pablo en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Hermano, ese es el don. Ese es el resultado de vivir en el Espíritu. Dios te bendiga y yo te invito a que sigas leyendo lo que la Biblia dice sobre este tema. No nos dejemos engañar, ya que vivimos en tiempos muy peligrosos, donde debemos estudiar la Biblia de manera diligente. Debemos estar cada día más y más preparados para el fin de todas las cosas. El fin se acerca. Mientras más nos vayamos acercando al fin, más confusión habrá en las iglesias. Más las iglesias se parecerán a Babilonia. Más confusión, más lenguas desconocidas. Eso, hermanos, también es señal de que estamos llegando al fin de todos los tiempos. Seguramente vamos a hacer una parte 2 de este asunto, porque queremos explicar entonces cuándo estamos viendo realmente el don de lenguas edificando a la iglesia. Dios te bendiga.